Trajimos una Biblia, hermanos. Les invito a que la tomemos con la mano derecha, si es posible. La ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Ya lo presentamos en la bienvenida. El hermano Pablo Deiros es una persona importante en el mundo evangélico. Insisto, autor de muchos libros. ¿Vienen sus libros acá? ¿Tenemos sus libros acá, hermanos? Van a estar en el Gran Fórum. Muy bien, van a estar en el Gran Fórum para que usted y yo los podamos adquirir. Y él, pues el Señor ha querido bendecirnos hoy para que pueda estar entre nosotros predicando la palabra. ¿Me acompañan a orar? Señor Santo, aquí está tu siervo. Seguramente le has dado palabra para nosotros, Señor. Háblanos, por favor, bendícenos, úsalo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano. Gracias, Gilberto. Muchas gracias. Para mí es un motivo de enorme alegría y gran satisfacción poder estar entre ustedes en esta mañana. Doy gracias a Dios porque a lo largo de muchos años podido tener una relación con esta congregación. Creo que la primera vez que estuve aquí fue allá por el año 79, si mal no recuerdo. Si no fue el 79, fue en el año 80. Estábamos en Tlayacapán, en el lugar de campamento de la iglesia. Un grupo de teólogos latinoamericanos de la Fraternidad Teológica Latinoamericana en conversación con teólogos evangélicos norteamericanos. Y tuvimos una semana de hermosas conversaciones. Y llegó el día domingo y bueno, éramos huéspedes del pastor Rolando Etna, que nos atendieron muy bien. Y mis compañeros no se le ocurrió mejor idea que yo fuera el predicador en el culto. Imagínense cómo estaba temblando, porque yo ni estaba preparado ni nada, y tenía sentados ahí a los más destacados teólogos evangélicos de los Estados Unidos, más los más destacados teólogos evangélicos de América Latina. El Señor me dio una palabra para ese día, hablé sobre el Espíritu Santo, y aquella fue una experiencia extraordinaria. Y guardo ese recuerdo con una calidez muy particular en mi corazón. Pastor Gilberto ha tenido también la generosidad de invitarme a celebrar con esta congregación su aniversario, cuando hace 3 años, claro, y ha sido un gozo ver que el Señor les ha prosperado tanto y les ha bendecido en una forma extraordinaria. Los sueños de generaciones anteriores se están cumpliendo y se están cumpliendo de una manera maravillosa. Y el sueño de un nuevo templo, de un nuevo santuario, también se va a cumplir. Yo les estoy viendo a ustedes como veía a mi congregación en Buenos Aires, la Iglesia Bautista del Centro, hace algunos años atrás. Durante 60 años la iglesia estuvo orando por un nuevo templo. Logramos construir 1 o 2 templos en el interín, pero no los interpretamos como cumplimiento de la promesa. Queríamos un templo lo suficientemente amplio para la congregación particular, la iglesia particular, la congregación. Queríamos un lugar de reunión para la denominación bautista en la Argentina, pero queríamos también un lugar donde el pueblo evangélico se pudiera reunir para alabar juntos en unidad al Señor y predicar el Evangelio. Podríamos escribir un libro sobre la historia. Los milagros, óiganme hermanos, porque yo sé que ustedes creen en los milagros del Señor. Los milagros financieros, Gilberto, que se produjeron en esta larga historia son asombrosos, porque estamos hablando de millones de dólares y el Señor proveyó a gente humilde, como son ustedes. Y hoy la Iglesia del Centro se congrega en el corazón de la ciudad de Buenos Aires
en un templo con capacidad para 3.000 personas, uno de los templos mejor equipados, muy sobrio, pero mejor equipados y más bonitos, por cierto, de la República Argentina. Así que les animo. Por donde ustedes están pasando ahora, como pastor yo ya he pasado. Y les digo, adelante hermanos, esta es una batalla que se gana en oración y de veras poniendo todo en las manos del Señor para que Él glorifique su nombre. Dios no habita en templos hechos de mano. Esto ténganlo claro, que no se transforme este futuro templo como en un ídolo como el templo de Jerusalén. Pero una iglesia como Oreb necesita un lugar de reunión porque es allí donde el pueblo del Señor en México va a encontrar un foco de testimonio, un foco de comunión, un foco de unidad en Cristo para que México, y cuando digo México, no solo la ciudad, sino la República, llegue a conocer a Jesucristo como la única esperanza. Así que les animo con todo a seguir adelante en su oración, en su esfuerzo, en su generosidad, para que esto pronto se pueda hacer realidad. El texto sobre el que vamos a pensar en esta mañana, en torno al tema el llamado al liderazgo, se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 2. Y vamos a dar lectura aquí a los versículos 1 al 8. Voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional, que dice así. Es la experiencia de Ezequiel contando su testimonio. Esa voz me dijo, hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Me dijo, hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco, al que deberás advertirle. Así dice el Señor Omnipotente. Tal vez te escuchen, pero tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras, por más que estés en medio de cardos y espinas y vivas rodeado de escorpiones. Y la palabra del Señor de esta manera apela al siervo del Señor y le insiste diciéndole, no temas por lo que digan ni te sientas atemorizados, porque son un pueblo obstinado. Tal vez te escuchen, tal vez no, son un pueblo rebelde. Tu hijo de hombre, atiende bien a lo que te voy a decir, no seas rebelde como ellos, abre tu boca y come lo que te voy a dar. Si hay algo que nos cuesta a los seres humanos es dar un primer paso. Todo comienzo es difícil y mucho más cuando se trata de emprender un nuevo camino. Y nos asalta el miedo, nos invade la preocupación y sobre todas las cosas cuando el nuevo camino a transitar tiene que ver o es en respuesta a grandes desafíos. Esto es todavía más patético cuando del servicio del Señor se trata. Basta que Dios ponga en nuestro corazón la convicción que tenemos que llevar algo a cabo en su nombre para que comience la lucha con nosotros mismos entre los objetivos que debemos alcanzar y el primer paso en el camino a su logro. No pocas veces la grandeza de los ideales que nos mueven no nos permite arrancar a partir de las realidades
que nos rodean. Para personas como vos, y disculpen, no voy a hablar en mexicano sino en porteño, pero me van a entender. Para personas como vos y como yo, que tenemos sueños e ilusiones mucho más grandes que los pocos recursos con que contamos, el Señor nos dice hoy: comienza donde estás, arranca desde donde te encuentras y hazlo ahora. Esto es lo que nos enseña la experiencia del llamamiento de Ezequiel. ¿Dónde estaba Ezequiel cuando el Señor lo llamó? No estaba en Jerusalén, lo cual habría sido ideal. Tampoco estaba en el templo, porque para ese momento, recordarán ustedes, el templo había desaparecido, el pueblo estaba en el cautiverio babilónico. Ni siquiera estaba en Judá, porque como ustedes recuerdan, repito, el pueblo había sido deportado como consecuencia de la invasión de Nabucodonosor. Ahora los judíos eran exiliados en tierra extraña y Ezequiel era uno de ellos. De alguna manera, este joven sacerdote de alrededor de unos 25 años, en medio de esta situación tan dolorosa, llegó a ser reconocido por sus paisanos como un profeta enviado por Dios. Cierto día, los ancianos del pueblo cautivo que moraban junto al río Quebar fueron a verlo con gran ansiedad. Él y su esposa, disculpen, gozaban de una situación aparentemente bastante más afortunada que la que sobrellevaba la mayoría de los cautivos. Quizás su posición como sacerdote le daba ciertas ventajas. La cuestión es que los ancianos fueron a buscarlos con una pregunta dramática en sus labios. ¿Tiene Dios alguna palabra para nosotros hoy y aquí, en este lugar? ¿Tiene Él algo que decir sobre nuestra querida Jerusalén en ruinas y abandonada? 11 largos años habían pasado entre la victoria babilónica sobre Jerusalén, la deportación de los judíos a Babilonia y la destrucción final y total del templo en la ciudad. Los cautivos estaban desesperados por saber qué ocurriría con este edificio que era el símbolo de la identidad nacional. ¿Qué pasará con el templo?, le preguntaban con desesperación los ancianos a Ezequiel. Pero el profeta estaba en silencio. El profeta estaba mudo. No había palabra de parte de Dios. Y sin embargo, fue en estas circunstancias que Ezequiel buscó el rostro de Dios. Como leemos en la versión de Reina Valera, en el 5º año de la deportación, a los 5 días del mes, finalmente vino palabra de Jehová, palabra del Señor al sacerdote Ezequiel. Capítulo 1, los versículos 2 y 3. La mano del Señor se posó fuerte sobre él. Y Dios le dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies, ponte de pie, levántate, tengo un trabajo para ti, tengo un mensaje que quiero que anuncies, tengo una revelación que quiero que comuniques al pueblo. Ponte sobre tus pies y voy a hablar contigo. Ahora, vos y yo en esta mañana hemos venido de nuestras casas, de nuestros hogares, después de una semana de trabajo duro, de responsabilidades de distinto orden, y estamos en este querido templo tan cargado de historias hermosas, de triunfos de fe extraordinarios. A mí, yo me lleno de nostalgia al ver la congregación en este lugar, y me imagino que para ustedes tiene un significado muy particular. Pero no estamos en una catedral,
ni nos hemos congregado en un lugar celestial. Nos encontramos aquí, en Plutarco Elías Calles, con la grúa amenazante en la puerta. Estamos aquí, con los pies sobre la tierra y en definitiva en un lugar como cualquier otro. Pero es justo aquí y es justo ahora que el Señor quiere hablarnos y que el Señor quiere llamarnos para hacer su obra. Pero para ello es necesario que, como Ezequiel, estemos dispuestos a comenzar donde estamos, en el aquí y en el ahora de nuestras vidas, cualesquiera que estos sean. Comienza donde estás, como hizo Ezequiel, en el aquí y en el ahora de tu vida. ¿Qué significa esto? Esto significa para nosotros en esta mañana tres cosas. La primera cosa es que comenzar donde estamos significa comenzar con algunos reconocimientos básicos. Dice el versículo 1, esa voz me dijo, hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. Dos reconocimientos fundamentales en estas palabras del Señor. De un lado, debemos reconocer dónde estamos. Es muy sugestiva la expresión, hijo de hombre, ponte en pie. Es necesario que, como Ezequiel, nos paremos, nos pongamos de pie sobre nuestros pies antes de que Dios nos hable. Esto significa asumir nuestra propia realidad. A veces nos ocurre que la realidad nos parece peor de lo que es. O por temor a ella huimos o nos aislamos o inventamos una fantasía. Hermano, hermana, ponte en pie en esa baldosa, en ese espacio, en ese lugar donde Dios te colocó. Por más que no te guste. Es el lugar donde Dios te colocó. Es tu realidad existencial en este momento. Y reconozcamos que donde quiera que Dios nos hable, esa es tierra santa. Es territorio bajo su soberanía. Ezequiel estaba en el exilio, en tierra extraña, donde se suponía que Dios no podía hablar. Y sin embargo, Dios habló. Las circunstancias no eran para nada favorables, era una situación triste, humillante, dolorosa, y no obstante, fue en ese contexto tan desfavorable que Dios tenía una palabra para su siervo y quería utilizarlo como su mensajero. Con Moisés pasó exactamente lo mismo. Si ustedes van al libro de Éxodo, capítulo 3, van a encontrar el relato del llamamiento de Moisés. ¿Se acuerdan? Cuando Moisés en el monte sagrado se encuentra con una zarza que ardía y no se consumía. Éxodo en el capítulo 3, los versículos 2 al 5. Le llamó la atención el fenómeno, se acercó y cuando se acercó Dios le habló a Moisés. No le habló en una catedral, en un congreso espiritual, ni siquiera en un templo, sino en un desierto y desde un vulgar arbusto que no valía absolutamente nada. Dios tiene una manera muy particular para dirigirse a nosotros y hablarnos. Él puede hacer de un rústico arbusto del desierto un altar sublime y puede convertir un páramo salvaje y árido en una catedral donde nos podamos encontrar con Él y con su palabra. Quizás tu vida ahora parezca un desierto árido y sin sentido. Tu altar no sea más que una tosca zarza, pero Él quiere hablarte precisamente allí donde te encuentras. Cualquier lugar y circunstancia es terreno sagrado para Dios y tiene que serlo también
para nosotros. Y es sagrado si Dios nos confronta y estamos dispuestos a oírlo. Ponte en pie, hijo de hombre, ponte en pie. La segunda cosa que tenemos que reconocer, además del lugar donde estamos, es decir, nuestra circunstancia de vida, es que debemos reconocer quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es usted, hermana? ¿Quién es usted, hermano? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos simplemente, por más que nos creamos otra cosa, hijo de hombre. Un vulgar y común ser humano. No somos ángeles, ni arcángeles, ni seres celestiales, serafines, querubines o lo que se les ocurra. Somos barro, seres humanos, hijo de hombre. Y esto es lo que Dios le dijo a Ezequiel, hijo de hombre. Pero Dios dijo algo más, hijo de hombre, hablaré contigo. Y el que habla no es hijo de hombre, es el Creador, es Dios, es el Señor. Seguramente Ezequiel, como tantos otros profetas, se habrá preguntado, ¿quién soy yo para que Dios me hable? Además de reconocer la realidad de las circunstancias que nos rodean, es necesario que reconozcamos la realidad de nosotros mismos. José Ortega y Gasset, el gran filósofo español, hablaba de yo soy yo y mis circunstancias. Yo soy yo y mis circunstancias. Pero después de reconocer las circunstancias, es necesario prestar atención a quién soy yo. Y la respuesta es yo soy yo. ¿Qué otra cosa? Yo soy yo. Claro que me gustaría ser, no sé, el presidente de la República. Bueno, no sé si muchos quieren ser el presidente de la República acá, pero o un gran artista, o un ídolo popular, o Messi, o alguna cosa por el estilo. Pero la realidad es que yo soy yo, hijo de hombre. Cuando debemos llevar a cabo una responsabilidad o cumplir con una tarea o resolver un problema o vencer alguna frustración, la tendencia es echar la carga, el peso y la culpa sobre otro. La responsabilidad cae sobre otro. Al pensar en la obra que hay que hacer y la misión que tenemos que llevar a cabo, mi hermano, mi hermana, comenzá no solo donde estás, sino comenzá también con lo que eres, con lo que sos delante del Dios viviente. El que te habla no es poca cosa, no es hijo de hombre. Vos sos hijo de hombre, pero el que te habla es quien te creó, te redimió, te salvó, es tu Dios, es tu Señor. Dios quiere hablarte a vos hoy, no a otra persona. Quiere hablarte a vos y quiere hablarte en una forma personal. Dios quiere hablarte y utilizarte no como vos quisieras ser o como vos pretendés ser, sino como en realidad sos, hijo de hombre, un simple y vulgar ser humano. Lleno de pecados, lleno de limitaciones, lleno de dificultades. Pero Dios te está hablando. Antes de que Ezequiel pudiera responder al pedido de los ancianos y darles palabra de parte del Señor, tuvo que dejar su lugar confortable junto a su esposa e ir junto al río Quebar, donde estaban los más miserables de los cautivos. La imagen del capítulo 3, el versículo 15, es patética. Así llegué a Tel Aviv, a orillas del río Quebar, donde estaban los israelitas exiliados, y totalmente abatido me quedé con ellos durante 7 días. El sacerdote, el profeta, el siervo del Señor. No hubo palabra de profecía,
ni consejo, ni mensaje, hasta que el profeta no se identificó con ellos. Me senté donde ellos estaban, me ubiqué en el contexto, me puse en el nivel de aquellos que estaban sufriendo y pasando necesidad y a quienes tenía que proclamarles palabra del Señor. Esto significa encarnación. Algo debe ocurrir primero con nosotros antes de que ocurra con los demás. Y esto significa identificación. Si vamos a servir a otros en el nombre de Jesús, con poder y con autoridad, debemos primero identificarnos con ellos, como hizo Jesús, que viendo las multitudes como ovejas sin pastor, sintió compasión por ellos, se identificó por ellos. Como hizo Dios, que se encarnó en Jesús, asumió nuestra piel, nuestra carne, nuestras necesidades, nuestras circunstancias, para estar lo más cerca posible a nosotros. Por eso, hermano, hermana, comenzá donde estás y cómo sos. Dios va a hacer el resto. La segunda cosa en este pasaje, versículo 2, es que comenzar donde estamos significa comenzar con algunas realidades concretas. Dice el versículo 2, mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Realidades concretas. Debemos comenzar con lo que tenemos. Y lo que tenemos son tres cosas importantes a la luz de este texto que lo vamos a reinterpretar desde una perspectiva cristiana, obviamente. Primero está la realidad del Espíritu, la realidad del Espíritu Santo. Dice el texto, mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí. Recuerden que estamos en el Antiguo Testamento, pero desde una visión del Nuevo Testamento podemos decir que el Espíritu Santo entra a nuestra vida en el momento de nuestra conversión. Y no entra un pedacito del Espíritu Santo, una porción o un aspecto del Espíritu. Entra todo el Espíritu, la plenitud del Espíritu, porque el Espíritu Santo es una persona. Entra a morar en nuestro ser interior. De manera, querido, querida, que la plenitud del Espíritu Santo está en vos desde que comenzaste a ser un hijo, una hija de Dios. Desde que naciste de nuevo, fuiste regenerado, justificado, tu vida transformada, redimido y todo lo demás. No podrías ser un hijo o una hija de Dios de no haber sido regenerado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que te ungió y selló cuando te entregaste a Cristo es el mismo Espíritu Santo que ahora mismo mora en vos y no te abandona. Lee después 1 Juan capítulo 2, los versículos 20 y 27. El Espíritu Santo ya está plenamente en vos. Ahora, una cosa es tener al Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Y a veces en nuestra teología se nos chisporrotea la teología y salimos diciendo cosas que no dice la palabra y que son confusas. El Espíritu Santo que mora en vos plenamente quiere tomar control pleno de tu ser. Y cuando el Espíritu le damos lugar y toma control pleno de nuestro ser, es decir, el núcleo de nuestro ser que la Biblia llama corazón o espíritu, y ahí es donde Él mora, pero toma control del alma. Estoy siguiendo al apóstol Pablo en su antropología en 1 Tesalonicenses 5. Toma control del alma, es decir, la mente, la voluntad y las emociones, y toma control del cuerpo. La persona es llena del Espíritu Santo. Jesús lo describió con la metáfora de una fuente que nace de adentro. De su interior correrán ríos de agua viva. Es lamentable que todavía hoy hay muchos creyentes que tienen la plenitud del Espíritu, que andan pidiendo la unción, como si el Espíritu Santo se repartiera como gasolina. Deme cuarto tanque, medio tanque, 2 galones. Más.
Está bien, esto es folclore teológico, pero no es teología del Nuevo Testamento. No es una buena neumatología. Porque el Espíritu ya está. El que no está soy yo, que a veces no rindo mi mente, mis emociones, no rindo mi voluntad porque hago lo que se me da la gana, o no rindo mi cuerpo al servicio del Señor, o no pongo todo mi ser, lo que yo soy en mi totalidad, como Dios me creó, en las manos, bajo el señorío de Cristo y lleno del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo llena nuestra vida, no de afuera para adentro. Más, dame un poquito más. No. El Espíritu Santo llena nuestra vida desde adentro. Y la llena toda vez que, sometidos al señorío de Cristo y en obediencia a Él, le permitimos al Espíritu Santo controlar todo nuestro ser y le servimos incondicionalmente. Ahora, esto es más específicamente lo que ocurrió con Ezequiel. Es imposible servir al Señor con poder y autoridad si no estamos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu que ya mora plenamente en nosotros quiere llenarnos cada día para su servicio. Por eso el apóstol Pablo le decía a los Efesios, capítulo 5, verso 18, no se emborrachen, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Un glorioso imperativo. Esta es una primera realidad. La realidad del Espíritu Santo. La segunda realidad en este texto es la realidad del llamado. Ezequiel dice que cuenta en su testimonio, hizo que me pusiera de pie. Reina Valera dice, y me afirmó sobre mis pies. La única manera legítima de ejercer un ministerio es por un llamado de Dios. Cualquiera que sea ese ministerio en la iglesia, desde el pastor al que dirige la alabanza, al que enseña la palabra, al que está en la puerta cuidando que la grúa no se lleve ningún carro. Hay ustedes lo saben muy bien porque esta es una iglesia que ha aprendido muy bien esto a lo largo de los años. El ministerio de todos los creyentes. Y todo el mundo tiene algo que hacer para la gloria de Dios. Es imposible hacerlo si no lo hacemos lleno del Espíritu Santo. Lo que sea nuestro lugar de servicio. Sin llamamiento divino no hay ministerio auténtico. Si Dios te ha llamado, si Dios te ha dado dones y confiado un ministerio, esto es una realidad irrevocable, dice Pablo en Romanos 11:29. Este es el significado de estar en pie o estar de pie. En este sentido, la expresión ponte sobre tus pies o ponerse de pie significa llamamiento, el llamamiento del Señor. Pero tener el llamamiento divino no nos hace automáticamente buenos ministros. Que estés de pie no es señal de que Él te use. Que Dios te haya llamado no significa que Él pueda usarte en aquello para lo cual te llamó. Que Él te use no es señal de que Él te apruebe. Que Dios produzca fruto a través tuyo no significa que Él esté de acuerdo con tu vida y con tu ministerio. Por eso, además de estar de pie, hace falta que seas, como dice Reina Valera, afirmado sobre tus pies. Bien plantado en la voluntad de Dios y en la obediencia al Señor. Y esto significa confirmación. 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 Y la tercera realidad es la realidad de la revelación. Fue cuando el Espíritu entró en el profeta. Fue cuando el profeta se afirmó sobre sus pies, se plantó en el llamado y en la confirmación de ese llamado por su actitud de obediencia. Fue entonces cuando pude oír a aquel que me hablaba. Oí al que me hablaba. Si Dios te llena de su Espíritu y confirma tu llamado, es porque Él quiere hablarte. Si Él te llamó a ser su mensajero,
a servirle en distintas maneras, es porque Él va a darte el mensaje, los recursos y los medios que necesitas para cumplir con la tarea que Él te está pidiendo que cumplas. Pero ¿cómo vas a predicar la palabra? ¿Cómo vas a servir al Señor en la esfera que sea si no oís primero la palabra de Dios, si no estás atento a las instrucciones del Señor, si no entiendes qué es lo que Él quiere que hagas? Vas a terminar haciendo lo que se te ocurre o lo que otros quieren, pero no lo que Dios quiere que hagas. Es necesario oír la palabra de Dios. A su vez, si no oís palabra fresca de Dios, ¿no será que tu vida no está llena del Espíritu Santo? ¿No será que no estás viviendo en obediencia bajo el señorío de Cristo? ¿No será que tu llamamiento no ha sido todavía confirmado porque tus pies no están bien afirmados, sino que andas dando vuelta, perdiendo el tiempo, gastando energía y haciendo cualquier pavada por ahí, diciendo que servís al Señor, metido en un montón de actividades de la iglesia que no sirven para nada, por lo menos en términos del reino, gastando dinero, energía, tiempo, para nada, cuando Dios quiere usarte efectivamente en algo muy específico y particular? Pero no te lo puede decir porque vos estás en cualquier cosa. Y a eso lo llamás consagración y dedicación. Te pasás el día en la iglesia para nada. Porque no estás oyendo lo que Dios te quiere decir. Dios quiere voceros de su palabra y no meros ecos. Dios quiere profetas y no comentaristas. Dios desea que hables lo que Él te habla, no lo que vos opinás. Dios quiere que hagas lo que Él quiere que hagas, no lo que a vos se te ocurre. Y tercero, comenzar donde estamos significa comenzar con algunas respuestas, y respuestas concretas. Y esto es lo que hizo Ezequiel. Respondió 3 cosas, 3 respuestas. Primero, vean ustedes que en los versículos 5 y 8, Ezequiel comenzó a ser un oyente entre los que no escuchaban, entre los sordos. Hay razones para creer que la mayoría de los exiliados estaban débiles, humillados, amargados, resentidos. De hecho, el versículo 5 le dice el Señor a Ezequiel: tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Y versículo 8, tú, hijo de hombre, atiende bien a lo que voy a decir, no seas rebelde como ellos, abre tu boca y come lo que te voy a dar. Ezequiel fue un siervo de Dios que comenzó a ser un oyente entre los que no escuchaban. Y el pueblo, con la situación que vivía, estaba obnubilado, estaba perturbado, estaba en una situación de total incertidumbre y en consecuencia estaban escuchando el eco de sus propios lamentos y no estaban escuchando la voz de Dios, sino que sus oídos estaban aturdidos por las circunstancias. Y Dios le dice a Ezequiel: ponte de pie, hijo de hombre, no seas sordo como ellos, oye lo que yo te hablo, comienza a ser un oyente entre los sordos. Hoy hay muchos que no quieren oír la voz de Dios. Muchos. No quieren oír al Señor en medio de su pueblo. Están preocupados por lo inmediato, problemas legítimos en muchos casos, pero que los distraen de oír la voz de Dios. Mi hermano, mi hermana, no seas como ellos. Ser pastor, ser líder de adoración, maestro de la palabra, manejar la técnica que utilizamos de sonido, imagen, etcétera, etcétera, atender la puerta, ocuparse de la administración de los bienes de la iglesia,
En fin, la tarea que Dios te ha dado, aquello en lo cual esperás encontrar gozo sirviendo al Señor, conocer la Biblia, recitar versículos de memoria, estar acá a tiempo, ser fiel y venir todos los domingos, no quiere decir que estés oyendo al Señor. Comenzá a oír la palabra de Dios entre los que no escuchan, porque Dios tiene algo que decirte específicamente a vos, específicamente a vos, específicamente a vos, no a otros. Ni siquiera esta palabra esta mañana es para todos, es solo para los que están dispuestos a oír la palabra del Señor. Ezequiel comenzó a ser un oyente entre los que no escuchaban. La segunda cosa, Ezequiel comenzó a ser un vocero entre los que no tenían voz. Dice versículos 6 y 7, tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras, por más que estés en medio de cardos y espinas y vivas rodeado de escorpiones. Que le tocó una iglesia impresionante a Ezequiel, ¿eh? Dan ganas de hacerse miembro enseguida de esta iglesia. Cardo, esto, el otro, incluso escorpiones. Mamita querida. No temas por lo que digan, ni te sientas atemorizado, porque son un pueblo obstinado. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero tú les proclamarás mis palabras. El pueblo estaba sumido en el silencio, era un silencio atroz, rumiando su dolor y su rebeldía. Cuando abrían la boca, era para destilar el veneno de su amargura. Sus palabras daban miedo porque eran tan amenazantes como los escorpiones. La expresión no tengas miedo de sus palabras, vean ustedes en el versículo 6, solamente se repite 2 veces. Esta gente cada vez que abría la boca hacía daño, lastimaban con sus palabras. Y en este contexto Dios le dice a su siervo, hablaré contigo. Y le agrega, y tú le hablarás a ellos. Hoy hay mucha rebeldía y desobediencia en el pueblo de Dios, muchísima, muchísima. No tengo que decirles cuánta rebeldía hay entre los bautistas mexicanos, porque ustedes conocen la situación mejor que yo. Rebeldía. Si la palabra de Dios dice A, en grupo, todos se ponen exactamente en B. Si dice vayan para allá, todos salen corriendo exactamente para el otro lado. Mucha rebeldía, mucha desobediencia a la palabra de Dios en el pueblo del Señor. Las pocas voces que se oyen a veces son tan venenosas que uno tiene que taparse los oídos para no oír las palabras ociosas que llenan de temor, de amenazas, de acusaciones, calumnias. Hermano, comenzá a ser un vocero de Dios entre los que en silencio mastican su rebeldía y entre los que abren su boca para blasfemar contra el Espíritu Santo. No seas cómplice de ellos. Abrí tu boca para proclamar palabra del Señor sin temor. Y por último, Ezequiel comenzó a ser un enviado entre los que estaban quietos. Versículos 3 y 4 dice que, cuenta Ezequiel, el Señor le dijo, hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco al que deberás advertirle. Así dice el Señor omnipotente. Mientras el pueblo anestesiaba su frustración con un quietismo impotente a las orillas del río Quebar, Dios envía a su siervo Ezequiel a hacer algo. El pueblo estaba sentado
lamentando su suerte y llorando su desgracia. Pero Dios les envía a su profeta con palabras de juicio y de esperanza. Hoy hay mucho quietismo en el pueblo del Señor. Gracias a Dios, no es el caso de la iglesia Oreb. Pero ustedes saben muy bien que hay mucho quietismo en el pueblo del Señor. ¿Cuánta gente hay que carece de visión y no tiene sentido de misión? El ministerio cristiano consiste, cualquiera sea el ministerio, consiste en ir y hacer lo que el Señor nos envía a hacer, lo que Él nos manda, la palabra que Él nos da, y no quedarnos sentados cantando esa canción que yo me acuerdo de mi infancia, no sé si la cantaban acá en México. Somos un pequeño pueblo muy feliz, somos un pequeño pueblo muy feliz, el Señor es nuestro guía y nos colma de alegría, somos un pequeño pueblo muy feliz. Oh, sí, el himno a la vergüenza evangélica. ¿Ustedes se creen que la voluntad de Dios es que seamos un pequeño pueblo? Llorando vergüenza a la orilla del río Quebar, impotentes, incapaces de transformar este mundo sumido en el pecado, hundido en las tinieblas, teniendo la luz del Evangelio en nuestras manos y metiéndolo debajo de una palangana o una olla o lo que sea. Que los que quieren quedarse quietos se queden ahí junto al río Quebar. Sus huesos deben estar todavía ahí. Algún día los arqueólogos lo van a encontrar. Pero oye y obedece la palabra de Dios. Cumple tu ministerio. Y terminamos. Si vas a comenzar donde estás, será necesario que comiences por hacer algunos reconocimientos básicos, como dijimos, que comiences por considerar algunas realidades específicas y que comiences a tener en cuenta algunas realidades concretas o respuestas concretas. Si es así, quiero decirte que al comenzar donde estás, podés contar también con los recursos inagotables del Señor. Así ocurrió con Ezequiel. Mirá lo que dice capítulo 3, el versículo 12. Entonces, dice el profeta, el Espíritu de Dios me levantó y detrás de mí oí decir con el estruendo de un terremoto, bendita sea la gloria del Señor donde Él habita. El Espíritu me levantó y se apoderó de mí, mientras la mano del Señor me sujetaba con fuerza. Mi hermano, mi hermana, deja que el Espíritu Santo te levante y te sujete con fuerza. Él es el gran recurso para comenzar donde estás. Iglesia de Oreb, deja que el Señor, iglesia, te levante llena del Espíritu y te sostenga con fuerza. Los desafíos que tienen por delante como congregación son enormes. Si ustedes los van a encarar con los recursos humanos, olvídense. Por más que oren y clamen y supliquen, oren de rodillas sobre maíz, hagan lo que quieran. Ya se los digo, van a fracasar. Pero dejen que el Espíritu les levante. Dejen que el Espíritu les sostenga. Y esta iglesia se va a transformar en un faro, en un germen transformador en esta bendita ciudad que tanto necesita del Evangelio de Jesucristo. Que así sea.